Queridos hermanos, estamos celebrando juntos esta solemne liturgia del Viernes Santo. Desde hace muchísimo tiempo, el Viernes Santo es el único día en el que no hay misa, sino que se conmemora la pasión del Señor en esta liturgia que la dividimos en ese momento de oración con el cual iniciamos en las lecturas que nos evocan la pasión de Jesús. En este día viernes siempre fija la lectura del Evangelio según San Juan. Luego adoraremos la cruz y por último recibiremos la comunión, como una prolongación del Triduo Pascual que comenzamos ayer a la tarde. De hecho, la pasión, como la leímos hoy, comienza precisamente después de la cena del Jueves Santo y tiene lugar en el mismo tiempo del calendario lunar, porque ustedes saben que la Pascua sucedió en el mes de Nisán. El mes de Nisán, según el calendario lunar, es lo que tenemos nosotros entre el mes de marzo y abril. Y la primera luna llena de ese mes es precisamente la Pascua. Los cristianos la celebramos al domingo siguiente. Este año cae justo como cayó en época de Jesús. Es decir, que para los hermanos judíos, hoy es el primer día de la Pesaj, la Pascua judía. Y en este mismo día, Jesús, con plena conciencia, escucharon cómo comenzamos el relato de la pasión, ¿no? Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y dijo: ¿a quién buscan? Es decir, es un acto libre de Cristo. Cristo libremente asume su misión y Cristo libremente entonces acepta el cáliz que tiene que beber porque el Padre se lo pide. Es un misterio de libertad. La pasión de Cristo es un ícono de libertad y es un ícono de verdad también. Nosotros somos libres, más allá de las disquisiciones filosóficas que a través de la historia adquirió el concepto de libertad. Nosotros somos libres, aunque a veces tenemos la tentación de no asumir del todo esa libertad que tenemos. Pero hay una libertad de la naturaleza, hay una libertad nuestra, ante el bien y ante el mal. Repetidamente la Sagrada Escritura nos dice en el Antiguo Testamento: pongo delante de ti el bien y el mal, pongo delante de ti la vida y la muerte, extiende tu mano y elige. Y uno hasta ahí es libre, pero si uno elige bien, esa libertad se realiza. Si uno elige mal, la libertad no se realiza. Cristo nos muestra, y para eso se encarnó, que la libertad se puede realizar en el bien, aunque aparentemente el bien vaya contra nosotros, lo que los moralistas llaman bien arduo. El bien que elige Cristo, sufrir la pasión por nosotros, es un bien arduo, no es un bien fácil, un bien agradable. Por supuesto que la libertad nunca no se estriba solamente en elegir entre lo arduo, sino que también puede ser lo que nos dé igual o lo que nos guste. Pero la libertad siempre tiene que decantarse por la elección del bien. Y para que la libertad se realice en el bien, tenemos que saber cuál es la verdad. Y entonces acá también el Evangelio nos muestra muy bien qué es la verdad. Cuando Cristo está hablando con Pilatos en un momento le pregunta: «Quid est veritas?», en la versión en latín, ¿qué es la verdad? Y no le deja opción de respuesta porque, como seguía el cronista, dice, inmediatamente se dio vuelta y salió a tratar de defender a Jesús en ese momento. Como hicimos la versión corta, no tenemos todos los datos, pero en la versión larga de este mismo Evangelio, primero que Pilato naturalmente encontraba que Cristo era inocente, y segundo que la esposa, que tenía visiones, le había mandado a decir al esposo, dice, tené cuidado con ese justo, porque anoche sufrí mucho en sueños. Entonces dice, desde aquel momento Pilato buscaba el modo de librar a Jesús de esa muerte. Fíjense cómo están todos los elementos de la vida, porque técnicamente Jesús es condenado por un delito civil, por odio al César, porque se hace enemigo del César. Y desde el punto de vista religioso, los que se hacen responsables de la condenación, aunque no la podían hacer ellos mismos, como dicen, porque era ese día tan solemne de la preparación de la Pascua, el primer día de la Pesaj, son las autoridades religiosas, los sumos sacerdotes. Es decir, como verán, y como decía Salomón, nihil novum sub sole,
no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué es la verdad, hermanos? ¿Una doctrina, un convencimiento? Yo me armo un discurso que sea coherente, que sea fuerte, que sea significativo, que sea atrayente y los convenzo y eso es la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es la verdad de la vida, una vida vivida, una vida que vale la pena, una vida ofrecida por otro, como la de Cristo, una vida que se entrega totalmente, aún a la muerte, una vida que no se defiende con violencia. La única manera que tenía Cristo ahí de zafar era usando la violencia. Y Él no solo que no usa la violencia para defenderse, sino que es víctima de la violencia, haciéndose solidario con tantas víctimas de la violencia. Pero una vez más, está la libertad. Nosotros cristianos hemos aprendido la lección de la cruz, hemos aprendido que el único amor que salva es el amor que se entrega, no el que se beneficia, el que se satisface, que la única manera real de vencer el mal es con la no violencia. El mal se vence con el bien, no haciendo más bien, mal. Hermanos, dejémonos interpelar por la cruz, que no sea un Viernes Santo más, que la muerte de Jesús de verdad sea ese ejemplo de amor, de misericordia, de entrega que todos nosotros necesitamos ejercer. Cuánta mezquindad hay en nuestra vida, cuánta generosidad hay en la vida de Jesús, que siendo Dios, dice San Pablo en otro lado, no guardó celosamente su categoría, al contrario, que no se exautó, se anonadó a sí mismo, se hizo nada para también acompañar nuestra fragilidad. Nosotros, hermanos, aunque a veces tenemos la presunción de que no, somos frágiles. Y la única manera de redimir la fragilidad es asumiéndola. Por eso un padre de la Iglesia dice, lo que no se asume no se redime. Si ustedes van a hacer un tratamiento psicológico, si ustedes van a hacer una dirección espiritual, lo primero que tienen que reconocer es que hay que arreglar algo. Si yo no reconozco que tengo que arreglar algo, no voy ni para atrás ni para adelante. Y por eso dicen los padres, haciendo este juego de palabras, lo que no se asume no se redime. Cristo asume libremente, conscientemente, lo recordaba también la segunda lectura, la carta a los hebreos. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de condescenderse, de tener piedad con nosotros, porque Él dice, asumió todas las limitaciones humanas, menos el pecado, porque tuvo tentaciones Cristo, pero no consintió, no dijo que sí, no actuó según lo fácil, sino que actuó según la razón de ser de su vocación y de su existencia. Porque, queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos muestra la libertad y la verdad, pero la libertad llegó tarde para el ser. Uno, siendo lo que es libre. La libertad no puede servir para cambiar lo que tengo que ser. Y por eso uno puede vivir bien o mal. Ustedes los laicos, nosotros los sacerdotes, podemos o no podemos cumplir los mandamientos, pero si cumplimos los mandamientos, nos realizamos, y si no nos cumplimos, no nos realizamos como personas. Basta que leamos los diarios, basta que veamos la prensa, y que la veamos también con un espíritu de autenticidad, porque me parece que se habla mucho de la droga a veces, ¿no es cierto? Pero hay otra especie, y con esto termino porque para hoy ya estoy predicando demasiado, pero hay una especie como de narcótico intelectual. A veces estamos como narcotizados intelectualmente y no entendemos la realidad. Y no se trata de hacer un discurso religioso de todo, pero de mirar objetivamente las cosas. Y nosotros que somos argentinos, ¿no? Y que tenemos tantas pasiones, ¿no? Que todo es como un equipo contra otro equipo. Y bueno, y ahora que digo el fútbol, también pensemos en el fútbol, ¿no? Se paraliza el país porque se pierde ante España. ¿Y qué autocrítica tenemos con este lío que hay en Independiente, que parece que va mucho más? Pero que no sabíamos que había corrupción ahí. No sabíamos que hay corrupción en todos lados, en la Iglesia también, porque hay corrupción en la naturaleza humana, porque la naturaleza humana es libre, porque Dios me invita al bien, pero no me obliga a ser bueno.
Y entonces yo tengo que querer ser bueno y tengo que asumir la verdad de mi existencia y de mi vocación. Por eso, cuando hoy miramos y cuando vamos a adorar litúrgicamente, pero realmente a Cristo en la cruz, en esa entrega que hace, porque la cruz no es un canto al sufrimiento, hermanos, la cruz es un canto al amor. Cristo nos salva no porque sufre, porque en realidad sufre porque nos ama, entonces nos salva porque nos ama. El sufrimiento es un episodio, como pudo no haberlo. Si no hubiera habido sufrimiento, Cristo, como nos ama, nos hubiera salvado igual, porque se entregó enteramente a Dios y se entregó enteramente a nosotros. Por eso en este Viernes Santo, dejémonos interpelar por la cruz de Cristo y preparémonos para celebrar la alegría de la Pascua con un corazón renovado y haciendo bien las cosas a partir de la Pascua. Mostrar la fe que tenemos haciendo bien las cosas. ¿Y cómo? Lo dejo a la inventiva de cada uno de ustedes, con dos expresiones muy abstractas, pero que si somos honestos sabemos bien cómo llenar. Siendo verdaderos, tratando de vivir en la verdad y usando bien la libertad. Buscar la verdad y usar bien la libertad. Que María, a los pies de la cruz, nos recoja como hermanos que somos de Cristo y nos dé coraje para que cada uno, libremente, según su leal saber y entender, pueda recibir este mensaje de amor y de misericordia, pueda vivirlo y pueda transmitirlo a los demás.